Continuamos hablando de centros de datos y de redes de alto rendimiento. Hemos hablado ya de bastantes cosas y que nos toca hablar de los datos, porque al fin y al cabo se llama centro de datos y vamos a ver de cómo se almacenan esos datos. Es decir, vamos a hablar de almacenamiento, qué tipos de almacenamiento hay, cómo se puede organizar ese almacenamiento, vamos a hablar de backup, de todo lo que tenga que ver con el dato como tal. En primer lugar, el dato se guarda en discos y vamos a llamarlo a todo discos, y ese tipo de discos puede ser de varias maneras: SSDs, NVMEs, discos mecánicos tradicionales. Ahora hay unos nuevos formatos que se llaman U2, U3, bueno, hay nuevos formatos ultra rápidos y bueno, vamos a hablar de eso. Nuevamente, Eduardo, muchas gracias por venir. Y bueno, Eduardo ya lo conocéis de otros vídeos, Eduardo Taboada de Tecnocrática. Y en primer lugar, explícanos un poquito por encima los tipos de almacenamiento que hay, los tipos de discos y luego además qué se suele utilizar hoy en día en los centros de datos. Antiguamente era todo mecánico porque no existía otra cosa, pero ahora no. Explícanos. Bueno, pues básicamente en los centros de datos normalmente se usaba, como bien ha dicho Majosan, antes se usaban discos mecánicos para todo el almacenamiento. Hoy en día los discos mecánicos han sido relegados para el almacenamiento frío, es decir, esas copias que dejas ahí por si acaso, para mucho tiempo y demás, Almacenamiento a largo plazo. a largo plazo, ¿vale? Para dejarlo y no tocarlo. Eso es. En lo demás, la tendencia del mercado es usar SSDs. O sea, los SSDs ahora mismo te puedes encontrar con discos SSDs de 15 teras o de 7 teras, es fácil encontrarlos, 7 teras y medio, además, pues ya está en un punto en el cual la capacidad de esos discos SSD, que hace solamente 5 años encontrar un disco 1 tera era casi un unicornio, pues carísimos. Y carísimos. Hoy en día, bueno, no son muy baratos, pero sí que están asequibles y puedes encontrar discos con una capacidad bastante grande como para almacenar información. Entonces, hay discos SSD y luego después los discos, como bien has comentado, los nuevos discos M2, que son un tipo de disco que tiene unas prestaciones muy altas, que sobre todo en lo que estamos hablando muchas veces con todos los temas de grandes capacidades de computación, inteligencia artificial, un montón de cosas que hay en el mercado ahora mismo y que requieren que la información se traspase de una manera muy rápida, están saliendo al mercado los casi ya bastante asequibles, los discos M2, y luego lo que comentabas, el formato M2, digo U2, U3, que son discos exactamente igual que los discos de 2,5 que conocéis habitualmente. El conector varía un poco, pero encajan en el mismo alojamiento. Y sobre todo los U2 y los U3 son NVMEs ultra rápidos, igual que los M2, pero que se pueden poner y quitar en caliente. Es la gran ventaja que tienen, que los M2 hay que parar el servidor, quitarlo y pinchar otro, y eso en un servidor, si es para una caché o algo, vale, pero parar un servidor es un problema. De hecho, yo por ahí sé de algún señor que en su canal de YouTube también ha contado temas de adaptadores que permiten meter discos NVMe estándar en un formato de 2,5 estándar. Sí. ¿Bien? También conozco así, señor. Creo que está a mi derecha concretamente, pero bueno. Algo me suena. Sí, sí. Pues básicamente son los sistemas de almacenamiento. Entonces, realmente el almacenamiento se puede usar cualquiera de estos dispositivos, y luego después está el almacenamiento de copias y demás. ¿Cómo se almacenan los datos normalmente en un centro de datos? Pues realmente hay varios tipos de almacenamiento. El almacenamiento que todos conocéis, que es el almacenamiento de ficheros, es decir, coger un disco y llenarlo de ficheros. Luego está el almacenamiento por bloques, en el cual el disco, digamos que se trocea para almacenar la información en eso. Y luego está el almacenamiento de objetos. Explica un poquito por encima, sin profundizar mucho, porque, claro, como yo digo más de una vez, en uno por ficheros, si tú es un fichero de Word que ocupa pocos caches, si lo tienes que sustituir porque modificas el fichero, pues bueno, son caches y ocupa muy poquito. Pero en uno de ficheros, cada vez que modificas, tienes que volver a copiar todo el fichero. Y sin embargo, en otros tipos, ¿no? Explica un poquito la diferencia que hay por objetos, por... Bueno, pues por ejemplo, cuando trabajas con bloques o con objetos, lo que trabajas en el caso de bloques son con bloques de información, y en el caso de objetos es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, virtualización. Un disco de una máquina es un objeto, es decir, se trabaja con entidades mucho más complejas que contienen a su vez información formateada dentro, ¿vale? Entonces, el formato de trabajo es muy diferente,
y al trabajar de manera diferente, digamos que necesitan también almacenamientos de otro tipo. Es decir, no hay un sistema de ficheros como tal, o sí, pero no es tan sencillo como el que conocemos nosotros al uso. Entonces, en ese caso, hay por ahí sistemas como, por ejemplo, son el CEF, que ya hablaremos más adelante, Gluster FS y otros sistemas de almacenamiento que están diseñados para almacenamiento de gran volumen de información. Por ejemplo, S3, que también lo que hace es puede almacenar ficheros o bien objetos, también cualquiera de ellos permite almacenar ese tipo de información de manera diferente, dependiendo de lo que necesitemos hacer. Entonces, básicamente, lo que tenemos es o bien la información como la conocemos, el fichero de Word normalmente, o un metadato que a su vez contiene nuestros datos. Digamos, ese objeto por encima de esos serían los bloques o los objetos como los conocemos. Has hablado del almacenamiento CEF. Sé que vosotros utilizáis CEF. Explica un poquito por encima qué es CEF, en qué se basa, qué ventajas tiene y por qué lo utilizáis. Vale, os cuento. CEF es un sistema de almacenamiento que normalmente es un sistema de almacenamiento en bloques, pero que, digo, en objetos, pero bloques y objetos, pero que también permite con CFFS el almacenamiento de ficheros. Entonces, su funcionamiento se basa en que se montan una serie de servidores con discos, que normalmente suelen ser impares, el modelo es impar, para mantener cierta redundancia, de tal manera que si uno de los nodos cae, que no perdamos datos, y cada vez que se escribe un dato, ya sea un fichero o un objeto, se modifica en los 3 nodos. O si tenemos 5, en 3 de los nodos. Siempre vamos a tener 3 copias de nuestros datos. ¿Eso qué implica? Que vamos a perder capacidad de almacenamiento, pero al precio que están los discos hoy no es un problema, pero lo que sí vamos a ganar es en mucha eficiencia a la hora de trabajar con los datos, puesto que toda la información se escribe en paralelo en todos los discos y aparte se escribe en 3 discos, lo cual garantiza redundancia. Usamos mucho CEF porque es el sistema nativo, que usa Proxmox, que es el software de virtualización que solemos usar para su almacenamiento. Entonces, debido a esa capacidad de resiliencia en la cual tienes 3 copias de todos tus datos y por mucho que se caiga un nodo, siempre vas a poder recuperar la información. Y aparte la velocidad que tiene CEF a la hora de almacenar la información, puesto que aprovecha todas las IOPS de escritura de los discos, es un sistema bastante cómodo a la hora de trabajar con él. Por lo cual entiendo que CEF es, en vez de tener que tú tienes, vamos a llamarlo fichero, una fotografía que yo la tengo que copiar en un disco, en vez de copiarla en un disco físico que está destinado el disco tal del servidor tal o de la cabina discos tal, es tú cópiame esto, tienes 200 discos donde escribir y búscate la vida. Y me lo copia el sistema en un disco, en otro disco y en otro disco a la vez, por lo cual... O en más. Por Porque lo cual... lleva su sistema mediante el cual hace chunks, que son como trocitos de información, y lo puede copiar a lo mejor en 18 discos. Eso es, por lo cual, si fallara un disco o fallara ya ni siquiera un disco, fallara todo un servidor o un bloque de almacenamiento, una cabina, no pasaría nada porque ese dato lo tienes por otros sitios. Correcto, siempre puedes recuperarlo. Claro, entonces, por eso nos gusta tanto CEF, claro, es un almacenamiento distribuido. Correcto. Claro que es la gran ventaja y la velocidad de lectura y de escritura, porque lee y escriben todos a la vez. Correcto. O sea, sería como un RAID, pero en vez de un RAID, bueno, ahora vamos a hablar de RAID, sería como hablar de un RAID, pero en vez de un RAID 5, un RAID 6, un RAID 10, es como si fuera un RAID, no digo infinito, pero un RAID 1000 o 100, Sí, sí. que lo haces en muchos discos a la vez. Correcto. Solo que tú no te preocupas dónde se escribe, se escribe en CEF se almacena la información, como ya hemos hablado antes, esos bloques de almacenamiento se copian en varios discos y luego hay una parte de metadatos donde te dice dónde están almacenados cada uno con sus correspondientes redundancias y sus correspondientes sistemas para saber que la información se guarda correctamente. Claro. Y luego, respecto a los RAID, ahora no vamos a explicar los tipos de RAID que hay porque yo ya he hecho más de un vídeo, bueno, os lo dejaré por aquí o en las notas del vídeo. Os dejaré un vídeo exclusivo o un par de vídeos explicando los tipos de RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, no lo vamos a explicar ahora.
¿Y por qué, o sea, qué diferencias hay o qué ventajas hay, aunque más o menos ya las has dicho, en utilizar el RAID que sea, un RAID clásico, frente a CEF? Y si luego en los centros de datos, aparte de vosotros que ya has dicho que utilicéis CEF, en los centros de datos que tú conoces, ¿se suele utilizar CEF o algún tipo de almacenamiento distribuido, o se sigue tendiendo a un RAID clásico, el tipo de RAID que sea, o un JBOD o un JBOD? Bueno, vamos a ver, el tema de los RAID, como tú, clásicos como tal, RAID 0, RAID 1, RAID 5, es que están hoy en día con la potencia que tienen los procesadores de los servidores que se usan normalmente. Digamos que el elemento más lento de todos es la controladora que lleva el EPC en la placa, es decir, la controladora RAID esta que lleva, en muchos casos es muchísimo más lenta que cualquier otro tipo. Entonces, muchas veces se usa un sistema de almacenamiento que lleva muchos años en el mercado, pero que no se usa mucho, que es ZFS. ZFS hace las mismas funciones que un RAID 0, 1, o sea, un RAID 1, 3 o 5 o 6, pero con la ventaja de que todo este proceso se hace en la propia CPU y con la propia memoria de caché de la máquina, con lo cual muchos habéis visto que hay controladoras RAID estas maravillosas para servidores que llevan 2 GB de caché, 4 GB de caché. Cuando montas una máquina y montas ZFS, puedes poner 96 GB de caché perfectamente. O sea, si es una máquina de almacenamiento, le puedes poner 128 y poner 100 GB para el caché y el resto para los procesos que haga la máquina. Con lo cual, eso garantiza que va a ir mucho más rápido todo ese proceso porque usa los procesadores de ese servidor, que hoy en día cualquier máquina pequeña son 6 cores por socket, entonces eso es bastante potente y usa toda esa memoria de la máquina. Y por otro lado, otra ventaja que tiene el CEF es que también tiene compresión y duplicación. Eso es que te quería comentar también. Con lo cual, ¿qué implica? Vamos a optimizar muchísimo el espacio de lo que almacenamos en disco. Es decir, si nosotros usamos la compresión y la duplicación, que ya tú has contado también en algún vídeo en qué consiste esto, los datos que nosotros almacenemos en ese ZFS van a ser mucho mayores de lo que realmente ocupan. Entonces vamos a tener mucha más información almacenada en mucho menos espacio de disco, con lo cual optimizamos mucho el almacenamiento si usamos ZFS. Entonces, hoy en día muchos sistemas, de hecho hay por ahí un software gratuito que se llama TrueNAS, que Sí. aunque venden equipos ellos también, que usa muy intensivamente ZFS para almacenamiento, y la verdad es que va muy bien y se nota muchísimo en ese. Yo, mi servidor principal de casa utiliza ZFS, es un NAS de QNAP, y utiliza ZFS, y es que hay que tener en cuenta una cosa, que los sistemas de RAID clásicos, como hemos hablado, RAID 0, RAID 5, todos estos RAID, surgieron cuando los discos eran mecánicos. El nivel de IOPS de un disco mecánico está en magnitudes de 90, de 100, de 200. Pero cuando estamos hablando de estos almacenamientos nuevos, ultra rápidos, NVMEs, U2, U3 o SSDs, estamos hablando de magnitudes que pasan de 200 IOPS a 200.000, 300.000, 600.000. Bueno, de hecho hay por ahí discos U3 que he visto yo De un millón. de 1 millón de De un IOPS. millón. Entonces, claro, ahí el cuello de botella donde está en la controladora. Porque cuando tú le tienes que decir a 5 discos, escríbeme esta información, y cada uno tenía 200 IOPS, pues bueno, ahí tenías 1000 IOPS. Cuando ahora un único disco te da 1 millón y tienes en una cabina 40 discos de esos, claro, estamos hablando de otra cosa. Sí, aparte de lo que comentabas del U3, hay un formato que, bueno, está en el mercado, pero no es muy común todavía, que son un sistema que se llama rulers, se llama, pues son como reglas, que es un formato de 3, y con ese formato puedes meter, me parece que eran 24 discos de 8 teras en una sola U. Y además estamos hablando de ese tipo de discos, de 1 millón de IOPS o más. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque ya estamos hablando de que en un poco espacio de almacenamiento tienes un montón de discos que hay que gestionar. Claro. Y la controladora le va a costar. Claro, claro. Y luego ya de cara a cómo se organiza un backup en un centro de datos. Es decir, yo, en el caso de Naseros, está alojada la web de Naseros en Tecnocrática, y tenéis ahí muchos datos de todos los clientes, y claro, es muy importante esos datos, los tenéis que tener redundados. ¿Cómo se organizan los backups en un centro de datos? ¿Cómo los tenéis organizados? Ya con el propio CEF, ya cómo los escribe en varios sitios ya vale.
¿Hacéis backup de diario, semanal? Explícanos a ver cómo lo organizáis. ¿Se copian en otro data center que tengáis en otra parte a través de la famosa fibra oscura que ya comentábamos, que son muy rápidos? ¿Cómo tenéis organizado o cómo se suele organizar Pues un backup de datos en un centro de datos? Realmente el tema de backup de datos en un centro de datos, como bien sabes, el CEF está muy bien porque provoca, digamos que tiene esa resiliencia que hemos comentado de cara a perder un nodo, pero no te garantiza nada contra un ransomware o contra un fallo de usuario. Entonces tienes que tener copias de seguridad. O sea, esto es importante. Esto es como los niños, un RAID no es un backup. en casa. Tenerlo siempre en cuenta. Siempre hay que tener backup. Entonces, y un RAID no es un backup. Efectivamente. Un CEF no es un backup. No. Siempre hay que tener un backup. Nosotros lo que hacemos es, efectivamente, tenemos en otra ubicación, cabinas de discos de ZFS, correctamente, como hemos comentado antes, llenas de discos, son máquinas con 24 discos SSD cada una, hay 5 de estas, y lo que se hace es las copias de seguridad por las noches, se lanza la copia de todos los nodos, de todas las máquinas, se lanza contra ahí, se guarda una semana o 15 días, dependiendo del tipo de servidor que sea, y se guardan ahí por eso mismo. Es decir, oye, que es que resulta que pues, pasa muy a menudo, o sea, esta conversación es muy a menudo. No sé qué le he hecho, que he borrado todo el correo. Recupera el correo. Contra eso no existe CEF, ni ZFS, ni RAID, ni nada que valga. O vosotros que también tenéis hosting de webs, no sé qué he hecho, que me he cargado la web o tengo un WordPress mal securizado, han entrado, no sé qué me han hecho y se me han recupérame la copia. Y yo, como usuario que tengo el WordPress instalado con vosotros o alojado con vosotros, no me tengo que preocupar de yo hacerme mi copia de WordPress porque sé que vosotros, sin yo hacer nada, ya tenéis una copia de ayer, de la semana pasada. Correcto, de una semana mínimo, si no son 2 semanas. O si yo tengo un backup de mi empresa, que también tenéis vosotros backup de empresa, yo tengo un backup con vosotros, ahí según como lo tengáis organizado. Ahí el tema del backup es otra historia, porque en el backup hay otras cosas que son la política de retención de copias, que no están... En el tema de WordPress y el correo, con tener 15 días normalmente, o sea, si alguien 15 días no se ha dado cuenta que ha borrado los correos o que le han hackeado la web, o en un mes mal vamos. Claro. Pero en el caso de las copias, sí que muchas veces te dicen, es que esto tenía una copia yo de hace 3 meses y quiero recuperar esa copia porque he modificado el fichero y quiero la copia de hace 3 meses. Pues tienes que conservar ese número de versiones. Pero eso sería, por decirlo de alguna manera, de sobrepedido. Es decir, yo os quiero contratar que en mi backup me garanticéis 3 meses, correcto, 6 meses, 1 año o 2 años. Sí, eso se puede hacer, efectivamente. Por eso digo que eso no es lo mismo en el caso del hosting, que es normal, que en el caso de empresa, que las políticas de backup son completamente diferentes. Claro. Y luego hemos mencionado la palabra cabina de discos. Explica por encima qué es una cabina de discos. Sé que vosotros no sois muy partidarios de las cabinas, pero explica qué es una cabina de discos, que es tener el almacenamiento fuera del servidor en otro sitio. Explícalo. Correcto. Como hemos comentado en CEF y en ZFS, realmente hay un servidor que es el que almacena. De hecho, los ZFS nosotros los usamos como cabinas, no son cabinas al uso. Pero luego existen las cabinas de discos como tales, que son cacharros, cajas negras, que normalmente van llenos de discos y normalmente llevan por redundancia 2 controladoras, es decir, lleva una controladora A y B que bien se conectan por iSCSI o por SAS o bien por Fiber Channel a los servidores. Si una de ellas se rompe, hay un camino alternativo para acceder a los datos y suelen estar funcionando 24/7. Y lo que son básicamente son 2 máquinas con un sistema operativo del fabricante. Hay muchas categorías de fabricantes: Pure Storage, Dell, HP, IBM, NetApp, se me ha ido el nombre. Que lo que hacen es fabrican este tipo de dispositivos, que son dispositivos que tienen su entrada en muchos casos para tener alta disponibilidad de disco, que además permiten también, dependiendo del software y de la licencia, sincronizar con otra cabina remota y tener los datos en 2 sitios simultáneamente, y que son los sistemas al uso que se usaban y que se siguen usando todavía. De hecho, hay por ahí armarios enteros de cabina de disco, una sola cabina de disco, un armario entero.
Y evidentemente las cabinas de discos las hay para disco mecánico Y para discos y para SD discos y SD NVMe. y NVMe. De hecho, Pure Storage creo que solo fabrica con disco de estado sólido, no fabrica mecánicos. NetApp, HP, Sí, siguen Dell estando. fabrican en ambos. Seagate también tiene los Exos, las Sí, cabinas Exos. sí, sí, que son cabinas con, bueno, una burrada de discos. 205 discos Sí, de hasta 20 teras. hasta 20 teras con hasta 2 petas o 3 petas. Sí, además con una tecnología muy curiosa que algún día lo contaremos porque Sí. además llevan sistemas muy, pues digamos que tienen hasta en cuenta la vibración del disco a la hora de Sí. de qué rendimiento dan los discos dentro de la cabina. Sí, Ya sí, eso sí. lo hemos hablado con ellos. Pues nada, Eduardo, muchas gracias por hablar sobre backup, sobre discos, sobre almacenamiento. Y nada, desde aquí daros las gracias a Tecnocrática por venir aquí al canal. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Adiós.